Hola, bendiciones, bienvenidos sean todos a este nuevo video. Hoy tengo una reacción a un video de Juan Camilo Tovar, un pastor que creo que es bautista de corte neocalvinista, si no estoy mal, y que merece la pena analizar. Así es que a continuación del video y después ya mi reacción. Bíblicamente ya no hay más profetas, por eso todo profeta en la actualidad solo es un charlatán experto en trucos circenses y un gran manipulador de la información. Por eso en este video te dejo 5 super argumentos bíblicos para entender por qué esto es una realidad teológica en nuestros días. 1. Dios ya no habla por medio de profetas, ahora Dios nos ha hablado solo por el Hijo. 2. Dios ya no guía por medio de profetas, Dios guía por medio del Espíritu Santo en el interior de cada creyente, pero no de manera solitaria sino en comunión con la iglesia. 3. Dios ya no anuncia por profetas el futuro porque todo futuro particular y universal quedó perfectamente revelado en las Escrituras. Es más, Cristo mismo prohibió en el Apocalipsis que no se añadiera absolutamente nada a lo que ya había quedado establecido. 4. El Cristo preexistente constituyó profetas para que lo pusieran a él como fundamento. Ellos no eran el fundamento, ellos solo eran fundamentadores. Y una vez colocada dicha base, que como dije es Cristo mismo, ya no se necesitan más los fundamentadores por el simple hecho de que no hay dos rocas angulares que poner. Y 5. En la antigüedad el profeta era un mediador entre Dios y el pueblo, pero este quedó obsoleto porque Cristo como profeta definitivo se constituyó en el único mediador entre Dios y los hombres. Él no solo anuncia la palabra de Dios a los oídos, sino que también la escribe en la mente y el corazón de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy no hay más profetas porque Cristo, nuestro profeta definitivo, nos habla internamente por medio. Bueno, yo quiero hacerle algunas observaciones a este video. Lo primero, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de la época antigua que Dios habló a los padres a través de ¿quién? De los profetas. Pero en estos postreros tiempos, en los tiempos de los discípulos, el Dios Padre habló a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. No hubo necesidad de profeta. El último profeta fue Juan el Bautista, pero se está refiriendo a los tiempos de los discípulos. Hoy, en estos tiempos, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, creo, como dice la Escritura, y efectivamente, que el fundamento fue puesto por los apóstoles y los profetas, y ya no hay otro fundamento, porque el fundamento es Cristo. Pero eso no tiene nada que ver con el ministerio del profeta y con el don de la profecía. Que en Apocalipsis dice que no se le puede agregar o quitar a esta profecía, pero se refiere a la profecía que fue revelada a Juan y que está escrita en Apocalipsis, no se refiere a otra cosa distinta. ¿Qué hacemos con Pablo cuando en Efesios nos dice lo siguiente? Efesios capítulo 4, verso 11 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no existiera hoy los profetas, Pablo no los hubiera nombrado. Y mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí está hablando Pablo en Primera de Corintios que Dios mismo estableció la figura del profeta. Miremos ahora qué dice en el capítulo 12, verso 10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, está claro que el ministerio lo componen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores. Y hay un don de la profecía. El ministerio es del profeta y el don de la profecía. Dice: porque podéis, en el capítulo 14,
verso 1 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, el don de la profecía, y nos anima a que profeticemos por encima de los otros dones. Y en el verso 31 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En lo único que podemos estar de acuerdo con el pastor Juan Camilo es que efectivamente hoy se abusa del ministerio del profeta y del don de la profecía. Es cierto, hay muchos falsos profetas y nos advierte la escritura acerca de ellos, que por los frutos los vamos a conocer, pero que existen falsos profetas, por supuesto que sí, y que se han burlado y se han aprovechado del pueblo de Dios, no lo podemos negar, pero eso no quiere decir que no exista el ministerio del profeta y el don de la profecía. Es mi postura bíblica, no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia misma a mí me enseña, el ministerio del profeta y el don de la profecía. Y me anima a que anhele el don de la profecía, a que profetice, me anima la escritura. Entonces creo que está tan vigente como antes. Hoy, claro, en la iglesia, a favor de la iglesia, no como algo personal, de interpretación inclusive personal. Y toda profecía tiene que ser valorada, a ver si realmente viene de parte de Dios o por el contrario es una falsa profecía. Eso también estoy de acuerdo. No todo el que dice profeta es profeta y no todo lo que se dice ser una profecía de parte de Dios es una profecía. Ahora, la profecía no fue solamente usada por Dios para anunciar el futuro, fue también para revelar muchísimas cosas, incluyendo la voluntad de Dios. Así es que creo que el pastor Juan Camilo pues está un poco equivocado en cuanto al ministerio y al don de la profecía, que hoy hay mucho, pero muchísimo falso profeta, estoy de acuerdo, y que por tanto hay una falsa profecía, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no existan profetas verdaderos y que no haya profecía dentro de la iglesia. Esa es mi postura, no sé cuál sea la suya, me gustaría saberlo. Déjemelo ahí en la cajita de los comentarios si así lo desea. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, active la campana, denle un me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les guarde, hasta pronto. Chao, bendiciones.